después que volvamos a cubrir este material. So, aprovéchelo, que lo estamos compartiendo, y estúdielo, porque pues estos son tesoros de la palabra de Dios. Amén. Ok, anyway, vamos a empezar con el segundo libro, que es Mateo. Y Mateo es parte de lo que hemos compartido, que se conocen como los evangelios sinópticos. Sinóptico quiere decir to see together. Otra forma de decir que van juntos, porque contienen el mismo material. Mientras la clase sigue siguiendo, le voy a dar después los datos específicos de las palabras y el material que comparten. Por ahora solamente sabemos que Mateo y Lucas, la interpretación más posible que podemos derivar del material que se ve juntos en los sinópticos es que están sacando su información de Marcos. Es como si Marcos fuera la voz principal, porque hemos estudiado que es el testimonio de Pedro, y los otros evangelios, Mateo y Lucas, tratan de mostrar la autoridad de ellos al seguir ese pensamiento o ese orden o esa visión que Marcos delegó. Entonces, con eso en mente podemos ver ahora cuando entremos a Mateo, como Mateo va a tomar esa información que ya hemos estudiado en el Evangelio de Marcos y va a amplificarla, va a hacer como un comentario de esa información, va a empezar a expandir, y es importante que sepamos cómo expande, para que tú veas como cada autor le da su sabor individual, podemos decir, su detalle específico, su forma, su flavor, su propio interés. Todos tienen una visión específica, y la manera que ellos moldean el material sin alejarse de lo que ya está escrito o lo que ya está documentado, lo que ya está dado como un legado en Marcos, ellos les ponen su propio énfasis, y eso es lo que vamos a estudiar con detenimiento. Amén. Empezamos diciendo de forma introductoria que imaginativamente las escrituras de Israel encerraban el misterio de la identidad, la obra y la visión de Jesús. Eso lo hemos visto cuidadosamente. Y estas verdades encerradas estaban transmitidas a través de temas, ilustraciones simbólicas o vivencias de los diferentes personajes que están dentro de la historia de Israel. Estos personajes forman un patrón o un estilo literario figurativo. Ellos apuntaban a cosas encerradas en sus propias vidas. Y todo esto enseña que la Escritura, desde el principio hasta el tiempo de su consumación en Jesús, todo estaba apuntando a su persona. Todo se consumaba en la obra y en la revelación de quién es Jesús. Los autores neotestamentarios, específicamente estamos estudiando los evangelios ahora, vieron y experimentaron como la imaginación de ellos fue transformada al ver el texto de una manera que nunca la habían percibido antes. Y esto se volvió en lo que nosotros hemos llamado como una estrategia interpretativa. Esa forma específica de ver el texto, de leer el texto, de transformar la imaginación para ver las escrituras apuntando hacia Jesús, cumpliéndose en Jesús de una manera específica que jamás habían percibido, eso ellos se volvió como una llave, como un secreto, podemos decir, que les dio a ellos un poder para acercarse a Dios, y a través de lo que Jesús había logrado por ellos, empezaron a compartir la naturaleza divina de Jesús y a experimentar más de su presencia, su poder y su gloria. Por eso es que la Biblia es importante entenderla de la manera que la hemos estudiado, con estos principios, con esta forma interpretativa, porque esto se volvió el método específico por el cual la iglesia gobernaba su forma de orar, su forma de tener liderazgo, su forma de tener visión, su forma de adorar. Todo lo que estaba funcionando era conforme a las Escrituras, según el orden específico que Jesús les mostró en su estrategia interpretativa. Ellos tenían fundamento, base para todo lo que hacían por la palabra, de acuerdo a la interpretación específica que Jesús les enseñó de cómo tomar los textos alrededor de su persona y para dar cumplimiento a la iglesia a través del Espíritu. Es como una fórmula
que les abría el texto. ¿Están conmigo hasta ahí? No tenemos que estar nosotros en tinieblas o en ignorancia acerca de estos secretos, no se supone. Estas estrategias que ellos tenían interpretativas, nosotros también las podemos utilizar por medio del Espíritu Santo. Es como un legado que Dios nos ha dado, un legado espiritual, un legado escritural, que nos puede funcionar como un testimonio. Ellos ya lo implementaron, nos dejaron ahí el manual, como ellos vieron las escrituras. Ahora nosotros cogemos eso y podemos duplicar su método de acercarse a Dios. Podemos entender, podemos aprender y podemos repetir estos principios, estos métodos de devoción, de estudio, de oración. Lamentablemente, pues la iglesia, porque no sé por qué, pero la iglesia no se enfoca mucho en estudiar y no da tampoco muchos métodos para que la gente tenga recursos e información de cómo ellos escudriñar las escrituras. Y muchas veces quizás hasta ni el mismo liderazgo tampoco toman tiempo para ellos hacer lo que se conoce en el mundo secular, la educación continua, para que, o sea, no es que solo, porque algunas personas piensan, voy a ir a un instituto, eso es como un principio quizás, pero tú tienes que educarte continuamente. Lo que tú tomas ahí en un instituto o whatever, eso tú lo tienes que desarrollar. Yo les he dado aquí material a nivel de seminario, mejor que en cualquier instituto bíblico. No es por echármela, pero es la verdad. No voy a mentir tampoco, eso es falsa humildad. Pero esa información, aunque esté ahí, aunque tú la has oído, no sirve para nada si tú no haces educación continua. Tú tienes que coger eso y empezar tú ahora a seguir con esa información, trabajando, creciendo, meditando, repasando y expandiendo lo que ya conoces para entenderlo mejor y entonces Dios puede añadir a tu fe. ¿Están entendiendo? Pero la iglesia, pues a veces estamos menospreciando las escrituras. ¿Y cuál es el resultado? Pues muchas de nuestra vida de devoción, oración, adoración, muchas cosas que hacemos en liderazgo, en filosofías ministeriales, en la manera que operamos, todas esas cosas se ven afectadas porque no las hacemos en línea con la palabra. Porque todo lo que tenemos es una mala interpretación y se afecta todo lo que hacemos para Dios. Entonces se ha vuelto como algo perdido el secreto de cómo leer las escrituras. Yo le estoy hablando de todo esto porque parte del reto mío es que yo tengo que aplicar lo que estoy enseñando. Porque si yo empiezo a enseñar, la gente se va a dormir, se va a distraer y el diablo le va a decir a la mente, ¿y para qué tú quieres saber eso? ¿Qué te importa a ti eso? ¿Qué tiene que ver eso con nada? ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que explicarte, esto es importante, por esto y lo otro. Y esta es la forma que esto te va a ayudar a ti, en tu vida personal, en todo lo que tú hagas. Te tengo que ayudar a entender que no estamos haciendo clases simplemente para perder el tiempo, o para llenarnos la cabeza de información, o para que la gente se duerma mientras yo enseño. Estas enseñanzas son secretos que Dios nos dio en la palabra, y tú y yo los podemos utilizar. Y esto va a cambiar y a transformar nuestra imaginación para que adoremos mejor, oremos mejor y todo lo que hagamos, el Espíritu Santo puede usar la palabra para darnos revelación de cómo hacerlo. ¿Lo vieron? Eso no es algo perdido. Bueno, en la iglesia general es algo perdido porque no se ha hecho el trabajo responsable. Pero nosotros hemos hecho un esfuerzo de decir, pues mira, si estas cosas están en la Biblia, vamos a trabajarlas. Y si no podemos hacer, no podemos, ¿cómo te explico? No tenemos que enviar a la gente a un seminario, pues vamos a hacer nosotros un seminario aquí. Y vamos nosotros a estudiar, y vamos nosotros a aprender, y vamos nosotros a crecer, y vamos a nosotros a trabajar en la iglesia. Tú no tienes que irte para allá a gastar miles de dólares para que salgas más confundido de lo que ya está. Y después salgas de ahí creyéndote que tú sabes mucho cuando en verdad no sabes nada. Y vas a duplicar la disfunción que ya todo el mundo está haciendo para dañar más vidas de personas más dañadas de lo que ya tú estás. Aquí hay una protección, aquí hay una visión, y aquí te podemos instruir, capacitar para que Dios te levante y sea el Espíritu Santo el que te dirija con herramientas reales de cómo interpretar la verdad. Y si algún día tú te levantas y haces cualquier cosa para Dios, porque no importa lo que hagas, sea un vaso de agua o sea lo que sea que tú interpretes que es importante, que lo hagas en su nombre y para Él recibas su recompensa. Amén. Entonces, estas cosas no tenemos que estar en tinieblas. No tenemos que estar en ignorancia. Estos secretos están en la Biblia y yo se los estoy enseñando a ustedes para que ustedes aprendan a interpretar. Lo hemos visto en Marcos, lo vamos a ver hoy en Mateo y lo hemos visto en las primeras clases de interpretación
bíblica. Obviamente estamos hablando de mucha información. No crea que usted lo va a oír hoy y ya, y automáticamente usted... O sea, el Espíritu Santo lo va a depositar en tu espíritu, pero a tu mente le va a tomar tiempo en lo que tú lo vas poco a poco desglosando. Por eso es que las notas que les vamos a dar es importante que las repasen cuando las tengan. Los exámenes que vamos a hacer al final es importante que los cojan y los cojan en serio para que aprendan. Y los videos que están ahí los sigan estudiando para que sigan repasando. Y entonces poco a poco usted va a empezar a ver todo lo que ha aprendido. ¿Están conmigo hasta ahí? Lo más importante de todo lo que hemos dicho hasta ahora, aunque todo lo que hemos dicho es importante, es que no estamos lejos de la verdad al realizar y visualizar que Jesús mismo fue la fuente y el fundamento que sostiene este legado de revelación escritural. Él nos dio este regalo y los discípulos lo preservaron para nosotros. Hemos dicho eso varias veces. La única forma de nosotros concluir que los discípulos tenían este método específico de interpretar quién es Jesús y cómo las escrituras se consuman en él es que Jesús mismo les enseñó cómo interpretar. Eso ni siquiera es argumentado. Lucas capítulo 24, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, él les predicó lo que él decía. Yo les he dado el otro testimonio. Por 40 días estuvo en la tierra dando mandamientos por el Espíritu Santo. Jesús hizo un mini seminario de un mes y tenía 3 años de trasfondo de haber predicado las escrituras a sus discípulos y les dio el legado de cómo se interpreta y cómo esas escrituras tienen consumación en él. Y eso es lo que las escrituras preservan para nosotros. Entonces la gente en la Biblia ha permanecido un libro cerrado, pero hoy, por la gracia del Espíritu Santo y en estas clases, se están abriendo la Biblia para ti y a través de ese abrir, tú vas a coger los secretos de cómo interpretar. Y tú también vas a interpretar la palabra. Y eso te va a llevar a acercamiento a Dios, conocimiento de su gloria, experiencias sobrenaturales, más revelación de su Espíritu. Dios te va a llenar de luz el corazón. Todo eso van a ser realidades espirituales que tú vas a experimentar. Tú vas a tener el poder. Mi maestro de predicación decía, tú vas a tener el poder de proclamar una verdad por el Espíritu Santo y sobrenaturalmente la gente que te escucha va a ser transformada bajo el sonido de tu voz. Ese es el secreto de una buena exegesis. Pablo lo dice, la buena exegesis que hace, quita el velo y hace que vayas de gloria en gloria. Hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está sobre sus corazones. ¿Por qué? Porque no están recibiendo revelación del Espíritu. Cuando el Espíritu te da revelación de la palabra, el velo es quitado y tú eres transformado. Eso es buena predicación, te transforma. No necesariamente tú entiendes, pero tú sales transformado. Y eso es lo que yo quiero que ustedes reciban, el poder de que sus vidas sean transformadas y puedan transformar a otros, interpretando bien la palabra. ¿Están conmigo hasta ahí? No es como que yo me estoy inventando eso. Esto está en la palabra. Y Jesús les enseñó a ellos, lo que dijeron acerca de Jesús por el Antiguo Testamento. Estamos aprendiendo no solamente lo que dijeron, sino cómo llegaron a esa conclusión. Para nosotros también hacer nuestras conclusiones por la palabra. ¿Están vivos? Ok, bueno. Pues, ¿qué podemos decir de cómo la escritura imaginativamente transformaba la mente de los discípulos para ver ilustraciones simbólicas o vivencias de personajes figurativos? ¿Qué podemos ver? Que ellos vieron los textos de cierto ángulo, los adornaron con cierta arte, que empezaron a ver cosas que estaban ahí que no se podían ver a primera instancia leyendo por encima. Y ayudándonos a pensar de eso, vieron a Jesús a través de toda la historia de Israel. Mateo no es diferente, Mateo hace lo mismo. Y Mateo, un poquito más específico, coge el material de Marcos y añade una fórmula. La fórmula la utiliza 10 veces en forma específica cuando dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta. ¿Okay? Marcos coge material antiguo testamentario y lo adorna a través de Jesús para que Jesús revele quién Él es por lo que Él hace, como pertenece a la identidad divina y como literalmente Él tiene una relación con Dios Padre a pesar de que en su humanidad permanece 100% divino. Todo eso lo usa por la palabra, pero no pone la fórmula para que se cumpla lo dicho por el profeta tal. Esa frase Mateo la utiliza para añadir peso a la realidad de que lo que está en el material en Marcos, lo que está cumpliéndose en la Escritura en Jesús, tiene un fundamento que tú puedes trazar a las profecías bíblicas. Para que se cumpla, la frase está llena de poder.
Que Pablo, Mateo está diciendo indirectamente, las escrituras de por sí pueden dar enseñanza moral, pueden tener un documento histórico de lo que Dios ha hecho, pero las escrituras de por sí, sin Jesús, no tienen cumplimiento. Sí, la gente ni sabía que la escritura tenía que cumplirse, la escritura tenía que tener un cumplimiento. Yo les he enseñado que había ya una creencia de que la Biblia tenía diferentes niveles de aplicación. Tenía el sentido literal o común, que es el ordinario, el que cualquiera puede tomar leyéndolo. Tenía un sentido moral, tenía una aplicación espiritual, pero decían que había un cuarto nivel. Y el cuarto nivel dice que es la esencia real o el último significado de lo que la palabra está supuesta intencional. Y ellos dicen que ese cuarto nivel es bien difícil, si no imposible, solo Dios lo conoce. ¿Para qué? ¿Qué es lo que encierra esa palabra en verdad? Más allá de su enseñanza moral, más allá de su enseñanza ordinaria, más allá de lo que tú puedas aplicar espiritualmente. ¿Qué revela eso? Y ellos nunca llegaron a concluir qué era lo que revela. Mateo nos está diciendo, en Jesús tuvo su cumplimiento. La esencia real de lo que la palabra enseñaba era Jesús mismo. Entonces, esa frase dice, toda la palabra, todas las escrituras, todas las profecías tenían que tener un cumplimiento. Jesús le dio cumplimiento a esa palabra. Jesús es el cumplimiento de esa palabra. Y Mateo nos está enseñando a pensar de esa forma al ver los eventos de Jesús y añadir para que se cumpla lo dicho por el profeta tal. Y a veces hasta nos da la referencia bíblica. ¿Están vivos? Hay 61 citas en Mateo que son específicas con esta frase, aparte de las fórmulas que ya les di, que son las 10, que están en contraste con textos específicos. Y hay cientos de alusiones indirectas. Obviamente no vamos a entrar en todos los detalles, pero es para que sepan generalmente que Mateo está tomando y amplificando más la información de Marcos con más textos. Y la idea general, y esto es para simplificar todo. ¿Se recuerdan que Marcos les simplifiqué todo? Marcos se trataba de ¿qué? Jesús el Mesías es ¿quién? Hijo de Dios. Y hijo de Dios significaba ¿qué? Más que hijo de David. ¿Era quién? El Señor mismo. Eso se lo dije como 1000 veces en todas las clases, al principio, al final, en medio. Es el tema principal. Y le dije, habían 3 eventos para revelar esta verdad, al principio, en el medio y al final. ¿Cuáles eran los 3 eventos? El bautismo, la transfiguración y la cruz. Así mismo va a salir en examen. Mira, para que cuando usted piense Marcos, vamos a suponer que alguien te dice Marcos, o te viene a la mente Marcos, inmediatamente se supone que tú digas, Hijo de Dios. 3 eventos revelatorios. Se supone. Inmediatamente tú digas, Pedro. Es el Evangelio de Pedro. A lo mejor no sabes todos los detalles, pero de forma resumida, eso te ayuda es como decir una fórmula para que tú metas toda la información dentro de ella. Porque todo Marcos lo que va a hacer de ahora en adelante es explicar cómo Jesús, el Mesías, es hijo de Dios y cómo hijo de Dios significa más que hijo de David y cómo era el Señor mismo. Todo va a ser tratar de explicar eso a través de eventos y situaciones, circunstancias. ¿Ok? Para ayudarte en forma de resumir, Mateo tiene también un tema que quiere elaborar. Coge toda la información de Marcos, la organiza a través de la frase para que se cumpla dicho por el profeta tal, con más alusiones antiguo testamentarias, pero su énfasis específico es decir que Jesús es Dios con nosotros. Jesús es presentado como Dios con nosotros. Hay 3 citas también, al principio, al final y en el medio. La primera es Mateo 1:23. La segunda es Mateo 18:20. Y la tercera es Mateo 28:20. Después, vamos a pasar bastante tiempo en Mateo, después vamos a ir poquito a poquito, pues, viendo todos los ecos antiguo testamentario y todo lo que significa, pero para empezar de forma introductoria, esa es como decir una sombrilla general que puede cubrir toda la información.
Dice en Mateo 1:23, les dije, ¿verdad? Dice la Biblia, se lo voy a leer aquí, dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Mateo 18:20, dice la Biblia: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tanto el primero como el segundo infieren que Jesús tiene la capacidad de tener omnipresencia. Porque ¿cómo puede estar Él donde están 2 o 3 reunidos en su nombre? Si Él no está ahí físicamente, ¿cómo puede estar ahí? ¿Entiendes? Tú puedes decir, bueno, pues simbólicamente, o tú puedes decir, su corazón está ahí, o tú puedes decir, el Espíritu Santo lo transmite. Bueno, que si ese texto estuviera al lado, quizás pudiéramos concluir eso, pero ese texto unido con el primero ya tiene otro significado. Porque Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en Mateo 18 elabora, como sabemos, que es autoridad divina lo que está infiriendo. Igual que en Mateo 28:20, al final del texto, al final del Evangelio, nos dice una frase que corrobora lo que estamos diciendo. Dice al final: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los siglos. Yo estoy con ustedes siempre. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En el principio dice, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Si esas frases no nos confirman o no nos sorprenden o no nos convencen de que esto es un tema que Mateo quiere transferir, a pesar de que está en el principio, en el medio y al final, tenemos todo el documento a través de alrededor de la Escritura donde este énfasis sigue siendo recalcado. Por ejemplo, Mateo 18 del 1 al 20 dice: el que recibe a un niño en mi nombre o de mi parte, a mí me recibe. Right? Mateo 25:31 dice: cuando tú recibes a un enfermo, a un pobre, a un hambriento, dice, cualquier acto de misericordia o bondad que hiciera a ellos, es como si se lo hubieras hecho a Jesús. Y cuando no lo haces a ellos, es a Jesús a quien no se lo está haciendo. De alguna manera Jesús se identifica tanto con el dolor de las personas que hacer algo en su nombre es como si se lo hicieras a Él. Cuando tú recibes un niño, es como recibir su propia presencia. Y cuando tú haces acto de misericordia a las personas, es como hacérselo a Jesús mismo. Y si no se lo hace, Él mismo es el que está sufriendo el dolor de eso. Porque Él es Dios con nosotros. Está presente. ¿Están vivos o no? Proverbios 19:17 dice: el que ayuda a un pobre, le presta al Señor y recibe del Señor misericordia, beneficios. Proverbios 19:17 unido con Mateo 25 puede decir que Jesús está indirectamente diciendo que esa escritura se está cumpliendo en su persona. Al Señor que el Proverbio profetizaba que tú ayudabas cuando ayudabas al pobre, es el mismo Señor que en Jesús está revelando. Él es el que sufre, Él es el que duele, Él es el que toma nuestras dolencias, Él es el que participa de nuestra humanidad y por lo tanto está con nosotros. Al grado que un niño que reciba de su parte es recibirlo a Él. Al grado que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Al grado que Él prometió que iba a estar con nosotros todos los tiempos hasta el fin de los siglos. Y cuando no hacemos actos de misericordia al pobre, al enfermo, al hambriento, al desnudo, es a Él el que no se lo están haciendo. Eso infiere que Él es omnipresente. Amén. Entonces la presencia de Jesús, estando con nosotros, es el tema que Mateo quiere desarrollar. Es como Mateo tratando de decir que lo que la Escritura encierra de principio a final es que Dios quería habitar en medio de la humanidad, de su pueblo.
Y eso nunca se había cumplido hasta que no vino Jesús. Jesús es la misma presencia del Señor, Yahweh, el Todopoderoso, el gran yo soy, entrando a la humanidad para que sea el punto de contacto a través del cual nosotros podamos tener comunión con su gloria. Y por eso es que el tema del templo y el tema de la adoración es bien prominente en el Evangelio de Mateo. ¿Están respirando? Entonces, esto no es algo, Marcos no desarrolla este tema, Marcos no especifica este tema, Mateo sí. Mateo hace un énfasis en la palabra adoración. Hace un énfasis en la característica acerca de cómo Jesús es escatológicamente el cumplimiento del templo de Dios. Mateo amplifica lo que Marcos ha dicho y lo elabora, lo desarrolla de una forma más específica. Por ejemplo, vamos a darle un ejemplo. Mira lo que dice Mateo 24:15. Mateo 24:15 dice: bueno, vamos a empezar del 14. Dice: predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán, y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán lo que habló el profeta Daniel, el objeto de sacrilegio que causa profanación, de pie en el lugar santo. Lector, preste atención. ¿Ok? ¿Me siguen eso? Eso está repitiendo específicamente lo que dijo Marcos en Marcos 13:14. Mira lo que dice Marcos 13:14. Marcos 13:14 dice: llegará el día cuando verán el objeto de sacrilegio que causa profanación, de pie en el lugar donde él no debe de estar. El lector presta atención. ¿Notan alguna diferencia entre Marcos 13 o los dos textos son igualitos? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Recogemos los diezmos y las ofrendas? ¿Son iguales o son diferentes los textos? ¿Notan alguna diferencia? Les dije ese texto específico, ese es el más sencillo. A propósito, ¿para qué? Para que vayan calentando los motores. Los demás son más complejos, más complicados todavía. Este es bien fácil. Mateo le añade unas frases, se oye igual, pero no son iguales. Mateo amplifica. ¿Qué dice Mateo que Marcos no dice? Mateo te dice dónde está la profecía específica en Daniel, donde habla acerca de la profanación. Marcos solamente dice en el lugar donde no debe estar. Right? Y él dice, el que escuche que entienda, el lector que entienda, en otras palabras es como una guiñadita. ¿Tú sabes de qué estoy hablando? Well, no, we don't know. No sabemos ni papa de qué estás hablando. Mateo se cerciora que sepamos. Está hablando del lugar santo. Y está hablando del templo. Y está escrito en el profeta Daniel. Marcos está tomando lo mismo que habla Marcos, pero lo está amplificando, cerciorándose que haya más escritura para corroborar, para confirmar y para amplificar el significado de lo que Marcos quiere transmitir. ¿Están vivos? Entonces eso es lo que va a pasar con la información de Marcos. Mateo le va a añadir más color, más sabor, va a amplificar, le va a añadir más significado. ¿Y qué énfasis le va a dar? El énfasis de que, ¿cuál es el énfasis que le va a dar? ¿Cuál es el énfasis de Mateo? Lo acabo de decir. ¿Cuál es el énfasis de Marcos? ¿Marcos es qué? La voz de Pedro. ¿Y el tema de Marcos es qué? ¿Jesús es qué? Hijo de Dios, muy bien. Yo les dije eso y después les dije, ¿y cuál va a ser el tema de Mateo? Dios con nosotros. Dense un aplauso.
Ni eso, ni se pueden dar un aplauso. Dios con nosotros. Él está amplificando con su énfasis para que entendamos esta revelación de que Jesús literalmente era objeto de adoración, era la manifestación del templo, porque era Dios entrando a la humanidad para tener la presencia, la gloria, el Shekinah, Yahweh mismo en medio nuestro. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Mira lo que dice Marcos 4:35. Lo voy a hacer al revés, no le voy a decir Mateo y después Marcos, le voy a hacer más fácil todavía. Vamos a leer Marcos y ya saben que Marcos no dice una cosa que Mateo va a decir, ¿right? Se supone que esta vez la cojan. Marcos 4:35. ¿Qué dice la palabra? Dice aquí. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la barca, en la parte posterior, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Mira lo que le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? ¿Lo vieron o no? ¿Están leyendo o no? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas: silencio, cállense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Lo pudieron ver? Ahora miren la versión de Mateo. Mateo 8:23. Mismo material, misma información, diferente énfasis, más amplificación. Mateo 8:23 dice: luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿qué es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Lo pudieron ver? ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Está amplificando el tema de Marcos, incluyendo el tema de Señor, y ahora nos dice: Señor, ¿no te importa que perecemos? ¿Cómo dice Mateo? Señor, sálvanos. Maestro, ¿no te importa que perecemos? Maestro, sustitución, Señor. ¿No te importa que perecemos? Sálvanos que perecemos. ¿Qué está haciendo Mateo? Está amplificando, está dándole énfasis, está clarificando, está poniendo más centrado el tema de la adoración y la devoción y la honra hacia Jesús. Amén. Amén. Bueno, mira lo que dice Mateo 2:2. Y vemos como Mateo es heavy on worship, está fuerte en el tema de adoración. Dice: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Lo vieron ahí? Tema de adoración. Verso 11. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Énfasis, tema de la adoración. Mira lo que dice Mateo 8:2.
De repente un leproso se le acercó y se arrodilló. Arrodillarse, postrarse, símbolo de honra, reconocimiento o adoración. Mira lo que dice Mateo 9, 18. Más adelante, dice la Biblia. Mientras Jesús decía estas cosas, el líder de la sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Vemos lo mismo otra vez. Estos son detalles que pasan desapercibidos, pero a luz de las otras frases que hemos estudiado y el tema principal de Dios con nosotros, la presencia de Dios, está dando un énfasis de que Jesús no es maestro, perecemos, es Señor, sálvanos. ¿Lo ven? Es devoción, es honra, es respeto, es apreciación, es reconociendo la presencia divina de Dios en Jesús, que es Dios con nosotros. Bastante sutil. 15:25, más adelante, Mateo 15:25, dice la Biblia. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Ella se acercó y le adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. En algunos la intensidad de la frase es leve, en otros es intensificado. Mateo 20:20. ¿Qué dice Mateo 20:20? Dice, esta es la mamá de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Honra, reconocimiento, énfasis en adoración a Jesús. Mateo 28:9. Mateo 28:9 dice la Biblia. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Y la madre de los madres, ahí mismo, en Mateo 28:17, dice la Biblia. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. De principio a fin, ¿qué vemos? Vemos un énfasis en reconocer la presencia de Dios en Jesús, o Jesús mismo como la manifestación de la presencia del Señor, Dios de Israel, y como es su presencia, Dios con nosotros, venir en contacto con Él tiene que ser con una postura de reverencia, respeto, honra, adoración. Todos estos argumentos, junto con las frases y los versos que hemos dicho, nos muestran cómo Mateo está pensando con una específica forma de mirar a Jesús, que Marcos quizá había aludido indirectamente, pero Marcos quiere que no se pierda de vista, la está enfatizando, la está poniendo más concreta, la está poniendo con más fuerza, y lo está haciendo a través del tema de la adoración a Dios, porque es algo que es exclusivo del Creador, y el Creador no comparte esa gloria con nadie. Mira lo que dice Mateo 14:22. Mateo 14:22. Dice la Biblia. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron,
caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, y dijo: tengan ánimo, yo soy, yo estoy aquí. Esto es amplificación. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuente abierta y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Y qué clamó? ¡Sálvame, Señor! ¿Pueden ver cómo esto es algo repetitivo? Esto no estaba en Marcos. Marcos dice que Jesús pasó al lado de ellos, pero no enfatiza ni amplifica ni da detalles de que le clamaron Señor y que dijeron: sálvame. ¿Lo pudieron ver o no? Lo mismo que hacen en el otro ejemplo, lo está haciendo con esta porción bíblica también. Dice: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo, entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios. O sea, entonces, lo que Marcos más o menos por encimita había sugerido, Mateo lo está diciendo a la quinta potencia, amplificando, lo está poniendo en un megáfono y lo está haciendo. No quiero que pierdan de vista, porque qué bueno que Mateo nos ayuda con estos comentarios, porque mucha gente ha leído Marcos. Yo obviamente no enseño teología negativa. Teología negativa es enseñarte todo lo que la gente dice contrario o negativo o oscuro del pasaje para destruir tu fe. Yo no hago eso, pero a lo mejor eso es lo que tengo que hacer. Y predicarte a Marcos desde un punto de vista ateísta. Y enseñarte todos los aparentes problemas para que se te destruya tu fe. Y entonces a lo mejor la aprecias cuando te dice: Señor, sálvanos. Y entonces te puedo enseñar. Porque puedes interpretar el texto de esta manera o lo puedes interpretar de otra forma. Sin los ecos antiguos testamentarios, sin el orden temático de la forma de exegesis, que es simplemente sacar la verdad ordenadamente, Marcos se parecería que pone a Jesús de una manera bien humana. A menos que oigas pequeños temas como al principio Isaías 40, Marcos 1, Hijo de Dios, y lo que significan. Y con todos los argumentos se ilumina lo que realmente está diciendo. Pero por si acaso alguien leyó y no entendió, por si acaso alguien no tiene la destreza de interpretar antiguo testamentaria el adorno de lo que Jesús y su entidad divina está revelando en Marcos, Mateo nos ayuda y con su comentario lo amplifica. Esto es exactamente, precisamente lo que Marcos estaba tratando de decir. Y entonces nos da citas para que se cumpla lo dicho por el profeta, para que todas las escrituras salgan a la luz y la gente pueda ver lo que está tratando de decir Marcos, es que Dios está con nosotros. Por lo tanto, Jesús es digno de adoración, es Emmanuel. Y el pensamiento detrás de esto es que a diferencia de Pedro, que es una voz evangelística, porque la misión y función de Pedro primordial era la predicación del evangelio, la anunciación de las buenas nuevas para el perdón de pecados. No necesariamente una función, como podemos decir, pastoral o eclesiástica. Porque un apóstol, por definición, es alguien enviado. Y enviado quiere decir que administrativamente planta o predica o proclama y deja un legado. Puede hacer una función pastoral, pero esa no es su principal misión. Pero Mateo, dentro del contexto no de una predicación evangelística como Pedro, sino dentro del trasfondo de una organización de iglesia, su preocupación es que Dios está con nosotros, no están 2 o 3 congregados en mi nombre. Por eso es que Mateo es el único de los evangelios que menciona y específicamente usa la palabra iglesia. Marcos no menciona iglesia, Lucas no menciona iglesia, Juan no menciona iglesia. Pero Mateo es como un manual organizado para creyentes recién convertidos que están viviendo en la iglesia y a lo mejor están confundidos acerca de quién es Jesús. Y oyeron la predicación de Marcos, que es la proclamación de Pedro. Pero necesitan entender que Él es Emmanuel, Él está con nosotros. Su presencia divina se puede percibir. La presencia que está en medio de la congregación es la autoridad, el poder de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Y Él es digno de adoración, hay que honrarlo como Dios. Dije todo eso para que entiendan que hay diferentes sabores
Es el mismo evangelio, es la misma historia, la misma frase, pero hay diferentes sabores detrás de cada evangelio. Yo lo que quiero es enseñar para que aprendan. Ahora mírate esto, mira lo que dice Mateo 4:9. Todos estos son argumentos que te confirman de que de principio a fin este evangelista está poniendo un énfasis en la adoración para rectificar y poner claro de que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo 4:4 aquí vemos algo que no habíamos visto en Marcos. Vemos otra amplificación que tan solo de pasadita se menciona en Marcos. Aquí se entra en detalle. Marcos 4, vamos a ir al versículo 9. Vamos a empezar del 8. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y le dijo Satanás, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Este es Satanás hablándole a Jesús. ¿Qué le está pidiendo? Adoración, right? Pero mira lo que Jesús dice. Jesús le contesta, vete de aquí, Satanás. Le dijo Jesús, porque la Escritura dice, adora ¿a quién? Al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Cuántos lo cogieron? Si Mateo está poniendo esto bien específicamente, para que entienda que cualquier cosa que quite adoración de Dios, el Señor, es idólatra y es satánica. Jesús así mismo se lo está dejando saber al diablo. Si esto es una verdad que Mateo está poniendo al principio, ¿qué rayo hace Jesús recibiendo adoración? Es lo que Mateo indirectamente está tratando de decir. Por si acaso tú ves todas estas frases de que me arrodilló y me adoró como si fueran comunes, eso es exactamente lo que Satanás le está pidiendo, que te arrodilles, porque eso no es nada, ¿verdad? Eso no significa nada, arrodilla y adora, ¿right? Dice, no, es una tentación demoníaca y satánica, solamente al Señor tu Dios puedes adorar. Y este Señor tu Dios en Jesús recibe adoración y no es tentación recibirla, porque Él es Dios con nosotros. ¿Lo pueden ver? Bien sutilmente y bien cuidadosamente, Mateo está formando un argumento para que veamos que el respeto o la manera de acercarnos a Jesús debe ser reverente, de honra, con la misma adoración que es exclusiva del Dios de Israel. A esa se las deferimos a Jesús, porque Él es digno de adoración, porque literalmente Él es Dios con nosotros. ¿Están vivos? Ahora, voy a terminar ya porque es tarde. Voy a terminar con esto. Esto es un poquito, ¿verdad? Si se me ha hecho difícil explicar esto, no sé cómo voy a hacer para explicar lo otro, pero... ¿Por qué Mateo es tan importante? ¿Por qué este énfasis o esta amplificación que hemos dicho debería ser apreciada por nosotros hoy? Bueno, hay algo bien interesante, bien poderoso. No sé si voy a poder explicarlo hoy, a lo mejor solo lo introduzco y lo expando en la próxima clase. Con Marcos tan solo, y Marcos está bastante terrible, pero Marcos deja muchas preguntas abiertas. Preguntas que podemos decir que son hasta cierto punto problemáticas. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, vamos a ir ahí. Yo les dije que para todos los que dicen que Marcos tiene cristología baja, lo único que tienen que hacer es leer el primer capítulo, el primer verso. Porque ahí nada más nos da 1, 2, 3, 4 citas antiguotestamentarias que todas indirectamente están atribuyendo a Jesús el título de Señor, que no es otra cosa que Yahweh o Dios mismo. ¿Right? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Marcos nos introduce esta idea, pero que debería dejarnos a nosotros, pienso yo, con preguntas. Porque él dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús. Ok, esa frase buenas nuevas o buena noticia
es una frase antiguo testamentaria. Y sutilmente Marcos cogió y dijo, ¿se acuerdan lo que la Escritura profetiza acerca de la buena nueva? La buena nueva es de Jesús. Pero la buena nueva en el Antiguo Testamento, si lo queremos leer, es más, vamos a leerlo de una vez. Mira lo que dice Isaías 52:7. Isaías 52:7. Dice la Biblia. Esta es la frase, buenas noticias. ¿De dónde sale esa idea? ¿De dónde Marcos la toma? ¿De dónde sale ese concepto? Sale de este verso. Dice, aparte de otros, dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. ¿Lo vieron ahí? Buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de ¿qué? De que el Dios de Israel reina. ¿Lo vieron ahí? So, bien sutilmente, ¿qué está haciendo Marcos? Está cogiendo la frase buenas noticias. ¿Y cuáles son las verdaderas buenas noticias según el trasfondo antiguo testamentario? De que Dios, tu Dios, el Dios de Israel, reina. Las buenas noticias de que tu Dios reina son las buenas noticias de Jesús. En Jesús Dios reina. ¿Lo vieron? Los centinelas gritan y cantan de alegría, porque con sus propios ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. El Señor va a regresar a Jerusalén. Esas son las buenas noticias. ¿Están vivos? Marcos indirectamente está diciendo, Jesús el Mesías, Hijo de Dios, literalmente era el Señor mismo regresando a Jerusalén. Tú no tienes problema con eso, eso es problemático, eso está difícil de aceptar, de digerir, de tomar. ¿De qué manera el Señor está regresando en Jesús? ¿De qué manera Jesús es el Señor? ¿Cómo Él puede ser Dios reinando? Está difícil de aceptar, está difícil de comprender. Dice que las ruinas de Jerusalén canten de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Ha redimido a Jerusalén. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. La gran victoria de nuestro Dios. Estas es las buenas noticias, que suceda esto. Marcos está diciendo, esas buenas noticias son las de Jesús. Se cumplieron en Jesús, porque Jesús, Hijo de Dios, es el Señor mismo. Terrible, ¿verdad? ¿Es o no es? ¿Qué más hace Marcos? Marcos cita Isaías 41, porque dice, vayan a Isaías 41, porque dice en Marcos, estoy tratando de presentarte el problema de Marcos para que entonces veamos la respuesta de Mateo. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Qué terrible. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Ahí hay tres escrituras. Mira, envío a mi mensajero delante de ti. Eso es una escritura. Y él preparará tu camino. Eso es otra escritura. Es una voz que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor. Eso es otra escritura. Eso dice, preparar el camino del Señor. Isaías 40. Esto se conoce técnicamente como metalepsis. Metalepsis es el método a través del cual tú sugieres un pensamiento o una idea para que todo un mundo de narración que está detrás de esa frase sea incluido en tu conversación. Vamos a tratar de dar un ejemplo. Es bien difícil porque tú tienes que estar en el mundo para oír el eco y la metalepsis. Si nosotros supiéramos de boxeo, imagino que aquí nadie sabe de boxeo, pero si alguien supiera aquí de boxeo,
y tú me preguntas, ¿cómo fue la pelea? Yo te digo, eso fue Gatti War otra vez. Los que vieron Gatti War saben, dicen, no puede, no, Gatti War no puede ser. Pues Gatti War fue una guerra, fueron 3 versiones, vea, Gatti War. Fue una guerra donde estuvieron dándose y dándose y dándose, parecía de película. Ni una película queda tan dramática como esa pelea. Yo no te voy a narrar todos los round 1, round 2, round 3, porque es demasiado lo que pasó. En el round 1 se cayó uno, en el round 2 se cayó el otro, en el round 3 se cayeron los dos. Fue una cosa increíble. De forma resumida, Gatti War, eso fue Gatti War. Y los que están en el mundo de fanáticos de boxeo saben lo que tú quieres decir. Los que están en el mundo de narración, al citar solamente una frase, están invocando todo el mundo del pensamiento detrás. Ese es el término técnico, se conoce como metalepsis. Marco está citando Isaías 40 en una pequeña frase, pero no vamos a leer la pequeña frase. Vamos a traer el mundo de pensamiento detrás de ella para que usted vea lo que realmente está diciendo. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, abran el camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanes de montes y de las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor lo ha hablado. ¿Lo vieron? La buena noticia es que Dios reina. Abran un camino, ¿qué quiere decir? Dios se va a aparecer, abran el camino del Señor mismo y todo el mundo va a ver su gloria. Esas buenas noticias son las noticias de Jesús. ¿De qué forma está la gloria de Dios en Jesús? ¿De qué manera es Dios reinando cuando Jesús está siendo crucificado? ¿De qué forma Jesús, Mesías, Hijo de Dios, puede ser el Señor mismo? Estas son las preguntas que Marcos no contesta, solamente deja abiertas. Pero Mateo amplifica y clarifica para que apreciemos por qué Mateo es diferente a Marcos. Bueno, imagínate si han hecho tanto desastre con la Biblia, teniendo tanto testimonio, imagínate si Mateo no hubiera escrito el Evangelio. Hubiera sido un desastre lo que hubiera pasado. Amén. Mira lo que dice Malaquías 3. Bueno, ahí mismo vamos a leer, ya que estamos aquí, vamos a leer el verso 9 también. Dice, oh Sión, mensajero de buenas noticias. Ahí está otra vez el tema de las buenas noticias. Grita desde la cima de los montes, grítalo lo más fuerte, oh Jerusalén, grita, no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá, he aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Terrible, ¿ah? Alimentará su rebaño como un pastor. ¿Eso te oye un eco de algo que Marcos había dicho? ¿Qué decía? Él tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. El Señor mismo ha venido con su recompensa. El soberano, Dios viene con su poder. Y dice, alimentará su rebaño como un pastor. ¿Qué hizo Jesús cuando tuvo compasión de las ovejas? Los alimentó. Dice, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza las ovejas con sus crías. Qué terrible eso, qué hermoso. Eso era Jesús con sus discípulos. Con Pedro cuando cayó. Con el mismo Judas que era un traicionero. Con delicadeza lo cuidaba, lo amaba, lo protegía. Era el Señor Dios de Israel viniendo en la persona de Jesús. Mira lo que dice Malaquías 3:1. Les dije, que no iba a llegar. No, está muy difícil hacer este argumento. Pero tengo que crearte la pregunta antes de darte la respuesta. Malaquías 3:1 dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces, esta es la más terrible de todas las escrituras. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. Voz del que clama en el desierto,
Preparar el camino del Señor. ¿Y el Señor es quién? Jesús, Hijo de Dios, más que Hijo de David, es el Señor mismo. Right? Preparar el camino. Y a usted están buscando al Señor. Él vendrá de repente a su templo. ¿Cuándo vino de repente a su templo? ¿Se acuerdan cuándo vino de repente a su templo? Destruye este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando vino de repente con el templo? Metiéndole macetazos y juanetazos a todo el mundo. Con una cuerda, con una correa. Y la gente dice que yo predico duro. Dice aquí, miren, yo envío a mi mensajero, preparará el camino delante. Entonces el Señor al que ustedes están buscando vendrán de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Pero esto es lo que más importante que ustedes tienen que tener. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal y como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y de Jerusalén le lleven, como lo hicieron en el pasado. Malaquías está profetizando, Él va a venir, pero ¿quién rayo va a estar de pie? ¿Quién podrá soportar? Porque, y luego amplifica en Isaías y en diferentes profecías, que es como una piedra de tropiezo. Yo no sé si nosotros entendemos el evangelio de Jesús. Pues Jesús vino, Jesús era el Mesías, el Rey de Israel, lo crucificaron. Vino a su pueblo, que dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El templo se destruyó. ¿Qué dijeron los judíos? Que la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Lo mejor de los gobiernos, los políticos de su época, Herodes, el César, Pilato, y los mejores de la religión judaica, los fariseos, los líderes, los principales, el Sanedrín, todos se pusieron de acuerdo con un complot para entregarlo y crucificarlo. Lo coronaron con una corona de espinas. Se lo dio una afrenta, una ofensa. ¿Quién podrá estar de pie en el día de su venida? Irónicamente, al matarlo, los estaba purificando. Pero la ofensa fue tan grande que ellos nunca lo aceptaron. Se viró a una iglesia de un remanente de personas que creyeron en Él, pero en secreto son los que reciben esta verdad de que Él, Mesías, era el Hijo de Dios, era el Señor mismo. Por fe lo creen y reciben su Espíritu Santo. Pero esta verdad se ha predicado y se ha proclamado solo a los que creen. Por eso dice la otra o eco de las buenas noticias, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién el brazo del Señor es revelado. El predicador que yo escuchaba decía, el brazo del Señor se revela a todos los que creen. Y entonces dice Isaías 53, que es, de hecho, leímos Isaías 52, Isaías 52 corre hasta Isaías 53. Ciertamente, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desviamos como ovejas perdidas, mas el Señor tomó sobre sí el pecado de todos. Es difícil, el día terrible del Señor, cuando Él vino, es difícil reconocerlo. ¿De qué forma? Es lo que estoy tratando de explicar. ¿Puede Jesús ser Señor Dios mismo? Marcos nos introduce, calma la tempestad, tiene autoridad sobre la creación, perdona pecados, nos da su espíritu, destruyó y reconstruyó un nuevo templo escatológico para el Padre. Sí, sabemos todo eso, pero ¿de qué forma es Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, el Señor mismo? La pregunta es, termino con esto, Mateo definitivamente es el primero en centralizar, aquí voy a decir otra frase como metalepsis, ontológicamente, las verdades abstractas y funcionales acerca de la identidad de Jesús. ¿En qué forma o sentido es Jesús relacionado con el título o el nombre Yahweh? Mateo nos clarifica en todo sentido. La humanidad ilustrando en lo terrenal una relación eterna que ya existía dentro de la deidad. La humanidad de Jesús
tuvo comienzo en María. Y esa humanidad fue el recipiente que entrelazó lo que divinamente ya era realidad dentro de su divinidad. Marcos no entra en detalle acerca de eso. Porque la pregunta es si Jesús, hijo de Nazaret, hijo de María, ok, Jesús es el Mesías, hijo de Dios, significa el Señor mismo. ¿Cuándo fue Señor? ¿De dónde comenzó Señor? Porque ahí que vienen todas las herejías. Las herejías dicen que en el bautismo fue que el Señor vino a él y entró en él en el bautismo. Eso lo dicen, eso siempre lo han dicho desde el principio del cristianismo, han dicho eso. Cuando el Espíritu cayó, ahí fue que el Cristo entró en él. Y por eso ahí se volvió el Señor. Marcos no nos dice cómo, en qué forma. Nos dice que Él es el Señor, pero no nos dice en qué forma. ¿Right? Hay otros que dicen que en la crucifixión, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí el Cristo, el mismo Señor, se le fue. Creando un dualismo dentro de la persona de Jesús. El Señor es una entidad que entra y se va. Marcos no clarifica, Mateo sí lo especifica. Porque dice, ¿en qué sentido el título o nombre Yahweh le pertenece a Jesús? En todo sentido, dice Mateo. Porque Él es Dios con nosotros. Y entonces nos da una cita antiguo testamentaria que lo clarifica. Y esto aquí retomamos la próxima semana. No puedo entrar en detalle con esto porque si no estamos toda la noche aquí. Pero le voy a dar la cita por lo menos, para que no se quejen. Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, y qué terrible esto. Fíjate que la tentación de que Mateo podía, si quería clarificar esto, hablar simplemente teóricamente, con presuposiciones, como hemos dicho que la Escritura no hace. La Biblia siempre adorna, ¿cómo? Con la Escritura. Estas verdades se tienen que conocer escrituralmente. Y de hecho, déjame decirle que lo que te estoy enseñando, yo no lo he oído de nadie, pero está por toda la Biblia. Después yo le voy a enseñar cómo hay otros versos que también dicen lo mismo. Dice aquí, muy bien, el Señor mismo le dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. So Mateo está diciendo, ¿en qué sentido Jesús tiene el título o nombre Yahweh? ¿O es el Señor mismo? En todo sentido. Porque es una señal. ¿Cuál es la señal? Que la Virgen concebirá. ¿Ok? Esa es la humanidad va a recibir el Hijo que será dado. Y el Hijo y la humanidad serán uno. Y en todo sentido ese hombre pertenece a la identidad divina, es Yahweh mismo. La Biblia ya lo había dicho, la Biblia ya lo había prometido, la Biblia ya lo había encerrado. Marcos no lo había amplificado porque Marcos presuponía que todo el mundo sabía la Biblia. Pero Mateo quiere cerciorarse porque Mateo es eclesiástico, está hablando con gente que tienen que adorar a Jesús y tienen que entender por qué se adora. Y está diciendo, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, digno de adoración, porque en todo respecto era Yahweh, era el Señor mismo. ¿Y de dónde vino entonces su humanidad? De María. Ahí lo dice. José quería votar a María en secreto, porque la Biblia dice que era un hombre justo. Eso es otro mensaje. No puedo hablar porque yo hablo y oigo cosas y me da ganas de predicar. Eso es otro mensaje. Porque la ley dice que se supone que la pedrara, la mandaran a matar, porque está preñada de alguien que no era su esposo, no se habían casado todavía, tenían en la carta de matrimonio, técnicamente en Israel cuando tú tenías esa ya estaban casados, pero hasta que no se consumaba no era legal. Entonces ya está embarazada, y entonces ella decía que era que del Espíritu Santo, o de Dios. Entonces tú José dice, sí, yeah, right. Pero tú sabes que se supone que la pedraran, pero no hizo eso. ¿Qué hizo? La quiso, como era un hombre justo, dice la Biblia. Pero no era, bíblicamente según lo que se conocía en aquel tiempo no era justo. Era justo según la justicia de Dios, que era lo que Jesús vino a traer. Pensó en una manera de darle una carta de divorcio en secreto y que nadie se entere.
de lo que había pasado para que no le pasara nada malo. Y la Biblia dice, pensando en estas cosas, como era un hombre justo, se le apareció un ángel del cielo. Entonces él recibió la revelación del Evangelio. Jesús empezó a bendecir la vida de su padre antes de nacer, enseñándole la misericordia, la compasión que Jesús, el Mesías, vino a traer. Para ir más allá de lo que aparentemente la ley transmitía en justicia, a la justicia verdadera de Dios que estaba encerrada en la ley, que es la gracia que Jesús iba a traer por su espíritu, su amor y su perdón. No eches a María, porque lo que está dentro de ella es concebido del Espíritu Santo. Y Mateo especifica una y otra vez, no tuvieron relaciones antes ni después de quedar embarazada. Después de que dio a luz, entonces tuvieron hijos. Tratando de especificar, la humanidad vino no de José, sino del Espíritu Santo y de María. El Espíritu Santo concibió al Hijo que fue dado. María fue la que concibió el niño, que es la humanidad. ¿Lo ven? Profetizado desde Isaías 7, porque el rey Ahaz tenía una queja delante de Dios, y Dios le dijo, yo te voy a dar una señal. La señal es que la mujer, la virgen, concebirá. La respuesta de Dios ante todos los problemas de Israel y la humanidad y el mundo es la genealogía que había profetizado desde el principio, la simiente de la mujer. Eso es una promesa recalcando lo que Dios siempre ha dicho desde el principio. ¿Qué le va a dar a David? Una genealogía, una simiente, donde todos nosotros nos vamos a meter. Dentro de esa humanidad que viene de David, mesiánica, el Hijo va a ser dado. Y entonces se va a cumplir lo que es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿En qué sentido Jesús, hijo de David, hijo de Dios, es el Señor mismo? Mateo nos amplifica en todo sentido. Desde antes de nacer, al ser concebido y al dar a luz. Por eso es que Él es digno de adoración. ¿Lo pudieron ver? Den un aplauso al Señor. ¿Aprendieron algo? Entonces fíjate que Marcos no dice eso. Lea Marcos no dice nada de eso. Sí dice mucho, pero ya les dije lo que dice. Isaías 40, Isaías 52, Isaías 61, Malaquías capítulo 3. Sí dice mucho, pero no uno se queda preguntándose, pero ¿de qué, cómo puede ser esto posible? Porque Él murió en la cruz, es humano. ¿Cómo puede ser Yahweh? ¿Cómo puede ser el Señor mismo? Mateo amplifica más detalladamente. ¿Cómo? Dando otros textos que Marcos alude indirectamente, pero Mateo dice, no, hay que ser específico para que se cumpla lo dicho por el profeta tal. Y empieza a dar a luz el tema de que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, hoy modernamente en los círculos teológicos, en los seminarios, no se tocan estos temas, no se tocan. De hecho, la mayoría de la gente conservadores, que son intérpretes de las Escrituras, evangélicos, que creen en Jesús y citan los credos, le huyen, como el diablo a la cruz le huyen a Mateo capítulo 2. Le huyen. Porque es ofensivo, porque es difícil de explicar, porque no entienden que Mateo está contestando estas preguntas. ¿Por qué tenemos miedo de decir lo que la Biblia dice? De calmar nuestras conciencias y de ver lo que la Escritura nos ha revelado. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Me siguen? O sea, la Escritura nos da respuestas sólidas, concretas. Mateo encuentra en Isaías 7, que es un anticipo a Isaías 8:8 y Isaías 8:10 y eventualmente Isaías 9. Y toda esa escritura que dice que un niño nacerá y que un hijo es dado. Mateo encuentra en eso las dos naturalezas y diferencia la humanidad de la divinidad, aunque están en una sola persona. ¿Me entiendes? Porque el niño fue concebido. El niño nació, pero el hijo no fue concebido. Y el hijo no nació tampoco, el hijo fue dado por el Espíritu Santo entrando a la humanidad. Y lo que salió, el santo ser, es uno solo, Hijo de Dios. Jesús no tenía doble personalidad, era Hijo de Dios eterno en humanidad. Misterio de misterios. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Y todo eso por la Escritura.
¿Tú ves que es importante leer la Biblia? Desde el principio la Biblia había profetizado que eso iba a suceder. Amén. ¿Quieren aprender estas cosas o no les interesa aprender estas cosas? Si quieren yo me puedo meter en más detalle todavía. Yo nunca lo he hecho porque yo no sé si a la gente le interesa estas cosas. Pero podemos ver en detalle como Isaías 7, Isaías 8, Isaías 9. Literalmente es una evolución de pensamiento donde los israelitas se habían dado cuenta que estas profecías tenían un cumplimiento presente en el tiempo de Isaías, pero no tenían un cumplimiento completo porque no sabía todo lo que se había manifestado. Las traducciones eventualmente empezaron a tomar esta profecía como lo que se conoce un dual prophecy, una profecía doble. Tiene un cumplimiento temporero, pero tiene que tener un cumplimiento final, lo que Mateo decía, para que se cumpla. No se había cumplido Emanuel todavía. Sí nació un hijo y sí ayudó en algo, pero no se cumplió alguien que viniera con el reino eterno como había profetizado, y no fue Dios con nosotros. Todavía estamos chavados y fastidiados. Pero Jesús fue el que concibió y consumó ese texto para darle realización. Mateo trabaja, y bueno, si podemos decirlo así, más que ninguno otro. Después vamos a estudiar Lucas, después vamos a ver Juan, y todos dicen lo mismo de su forma, pero Mateo fue el que lo trabajó específicamente. Nos dejó el fundamento para que después Pablo y los demás amplificaran ese fundamento. Pero está en la Biblia. Aprendamos cómo está en la Biblia, dónde está en la Biblia. Y apreciemos cómo Dios nos revela quién Él es a través de la palabra. ¿Lo pudieron ver? ¿Por qué esto es importante? En el contexto, el rey se estaba quejando porque él veía a Israel, que se había dividido, se había convertido en Samaria, dividido de Judá, y veía el rey de Aram, eventualmente a Siria también, los veía que estaban viniendo contra el pueblo de Dios. Ya Judá de por sí se sentía como un pequeño, porque Israel, que la mayoría de las tribus se habían apartado, parecía que el pacto davídico no se estaba consumando. Este rey venía del linaje de David. Eventualmente dio a luz a su hijo Ezequías, que se convirtió en un rey poderoso, pero parecía que las promesas de Dios no se iban a cumplir. Si se van a levantar estos reinos, Asiria y Aram, y nos van a quitar de la tierra y nos van a destruir el templo otra vez, nos van a llevar en cautiverio. ¿Qué va a ser de la palabra? ¿Qué va a ser de las escrituras? Y Dios dijo, la señal va a ser que van a tener hijos, y el linaje, la genealogía no se va a perder, porque de ti van a ser un hijo. Eventualmente vendrá el Hijo eterno en la humanidad. Y ahí se acabará el cautiverio, se acabará el exilio, se acabará la maldición, y todas las naciones y los reinos de la tierra le servirán al Señor mismo. Estas son las buenas noticias. Tu Dios reina. Y el Señor que tanto buscan, repentinamente verá el templo. Pero deja de estar pidiendo, porque cuando viene después no lo aceptan. Porque viene humilde, porque viene en amor, porque viene con su mensaje, que es diferente. En aquel tiempo, cuando veamos estos tesoros en la Biblia, empezamos a apreciar, wow, qué hermoso es nuestro Dios. Amén. Que derrota los poderes del mal, no con altivez ni con orgullo, sino con humildad y mansedumbre. Y así debemos ser tú y yo. No solo predicar la buena noticia de Jesús, vivirla y seguir el ejemplo de Jesús. Amén. Póngase de pie. ¿Cuántos quieren seguir estudiando estas clases? Estoy empezando nada más. No sé si se están ahogando ya. A mí me gusta estudiar esto, a mí me gusta meterme en esto, pero me tienen que ayudar. Amén. Venga listo, venga ready, venga preparado a escudriñar la palabra conmigo y a meternos profundo a lo que la Biblia dice. ¿Quién es la persona de Jesús? ¿Quién es Dios en la persona de Jesús? Levanta tu mano así y dale gracias al Padre Celestial. Gracias, Padre, por tu palabra, la revelación de tu Hijo amado. La creemos, la confesamos, la recibimos, la hemos compartido. Le damos gracias por tu fidelidad, tu pacto. Tú nos has demostrado tu amor en tu Hijo. Tú nos has dado tu Espíritu.
A través de ese sacrificio perfecto nos acercamos a ti, Padre, para adorarte, para honrarte, para amarte. Que esta palabra que hemos compartido quede sembrada en cada corazón, dé fruto a 30, 60, al 100 por uno. Que tus hijos sean edificados en la fe, fortalecidos en el hombre interior, con poder, para que habite el Mesías, el Rey, en cada uno de sus corazones. Oh Padre, dale testimonio a cada uno de ellos en sus corazones, de que te pertenecen a ti, de que sus pecados son perdonados, de que son parte del cuerpo del Rey, el cuerpo del Mesías. Oh, te adoramos, Padre. Vamos, levanta tus manos al cielo y dale gracias al Padre Celestial. Dile gracias, Padre, por la llegada de tu Hijo. Gracias por la buena nueva de que mi Dios reina. Reinó en Jesús, reinó en la cruz, reinó en la resurrección, reinó y reina en la ascensión y está sentado a la diestra de la majestad. El Hijo del Hombre ha recibido poder, gloria y honra. Los ángeles le adoran. Los reyes y sacerdotes se quitan sus coronas delante de Él. Jesús el Cordero, el Hijo de Dios, es Yahweh para la gloria del Padre. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Vamos, levanta tus manos. Adora al Señor. Precioso, hermoso, Hijo de Dios. Te admiramos, te observamos. Oh, vemos tu gloria. Reconocemos tu hermosura.